Tardes. Les voy a dar otra oportunidad. Buenas tardes. Los que están más atrás, ¿pueden ocupar las primeras filas? Gracias. Qué maravilla. Dios me ama. El diablo me odia. Sí, para los que no saben, esto se llama mate. Y tomen asiento, siéntense lo más adelante posible. Yo hubiera deseado estar abajo más cerca, pero me dicen que por causa de la producción del material, entonces es mejor acá. ¿Les cabe otro poquito? ¿Todavía tienen capacidad de escuchar un poco más? Miren, ninguno de nosotros, y parte de la historia de las iglesias de los siglos pasados, nadie ha conocido verdaderamente la iglesia tal y cual la fundó el Señor. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. No tenemos un registro de cuánto duraban las reuniones. Solo sabemos que se reunían todos los días en el templo, por las casas, y las casas no eran como las casas que tenemos ahora, ¿no? Las casas eran monoambientales, es un solo ambiente, pequeñas. Así eran las casas en Jerusalén. Y en la noche metían, si la gente tenía un poco más de dinero, tenía un burro, una vaca, la metían dentro de la casa y dormían con los animales por el frío. No tenían mascotas, los perros, los gatos, que fueron costumbres babilónicas y egipcias. Los judíos solo criaban animales para comer y para el trabajo. Tenían un problema menos, ¿eh? Las mascotas. Pero bueno, entonces las casas eran pequeñas y no tenían Biblias. No habían Biblias. Entonces la pregunta es cómo lo hacían. Y en realidad en el libro de los Hechos y en los Evangelios y en las epístolas no se nos dan detalles de cuánto duraba la reunión, cómo era, cómo hacían. Por ejemplo, nosotros decimos ahora acá, vamos a abrir nuestras Biblias en. Ellos no tenían Biblia. Ellos solo comentaban en las casas los dos sermones que predicó Pedro en Pentecostés, y cuando se convirtieron entre los dos sermones 8,000 personas. Y eso que ellos predicaban en el patio o en la explanada del templo era lo que comentaban en las casas ellos. Es decir, que lo que predicaba Juan y Pedro en el patio del templo era lo que ellos comentaban en las casas. Es como dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Me alegró mucho ver a la gente comiendo juntos. Los evangélicos no toman ni fuman, pero comen. Qué manera de comer los cristianos. Entonces comían juntos con alegría,
con sencillez de corazón, había mucho fluir del Espíritu. Eso fue los primeros 300 años. Y no hay registros de cómo sucedió, cómo la iglesia creció, se expandió, llenó todo el mundo, digamos el mundo dominado por el vasto imperio romano. Habían rutas marítimas, rutas terrestres, y todo eso ayudó para que el evangelio viajara a través de los viajes de Pablo y también las caminatas de Pablo, ¿no? Pero en realidad el año 312 se levantó un hombre. Voy a hacer un poquito de historia, porque es muy importante saber dónde se nos perdió la iglesia que Cristo fundó. Porque lo que nosotros vivimos hoy, incluso el canon de la Biblia fue hecho por gente financiada en gran parte por el Imperio Romano. Entonces, quiero que me presten atención, porque hasta el año 300 era una iglesia que operaba en el diseño de Cristo, una iglesia orgánica, a través de los dones del Espíritu, donde eran mutuamente edificados. Pero se levantó un emperador romano llamado Constantino. ¿Han escuchado Constantino? Constantino en realidad era el diminutivo de, él se llamaba Constancio, ¿no? Y el diminutivo era Constantino. Entonces, él como todo político, él dijo: no podemos ir contra el cristianismo, porque el cristianismo ha llenado el imperio y esta gente está dispuesta a dar la vida por su fe. Entonces practicó esto de: si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y Constantino tuvo la sagacidad de convertir una fe perseguida cruelmente, llena de mártires, devorados por los leones, quemados en las calles y en las plazas como antorchas humanas por la fe, lo convirtió en la religión del Estado, prácticamente en un departamento del Estado, un brazo del imperio. Y Constantino fue uno de los perseguidores que más daño hizo a la iglesia, porque los perseguidores de la iglesia en la historia mataban a los cristianos, pero Constantino dañó el alma de la iglesia y el espíritu de la iglesia, porque él convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Él profesionalizó el ministerio, el clero, los pastores eran pagados, financiados. Él, por decreto imperial, él estableció el día domingo como el día del Señor. Domingo en inglés es Sunday, que es el dios del sol, ¿no? El dios que adoraban los romanos era el dios Invictus, dios del sol. Los cristianos se reunían todos los días en el templo y por las casas. Constantino dijo: no, por decreto de Roma, solo el domingo es el día del Señor. Y han pasado 2000 años y no hemos podido deshacernos de esa impronta que estableció Constantino. Constantino le regaló los edificios a la iglesia, las basílicas,
cuando le regaló las basílicas, que eran verdaderos palacios, la gente comenzó a reunirse en las basílicas y abandonó las reuniones en las casas. Imagínate que durante los 3 primeros siglos de la iglesia llenaron el mundo y ahora se paró todo, porque la gente se reunía en los templos. Antes ser cristiano implicaba ser perseguido, estar todo el tiempo bajo amenaza de muerte. Ahora, ser pastor, ser cristiano, te da un estatus dentro del Imperio Romano. Los pastores eran eximidos de los impuestos, se llenaron de privilegios y dejaron de ser una fuerza espiritual evangelizadora. Constantino construyó una ciudad que lleva su nombre, Constantinopla, y creó un lugar sagrado donde la cristiandad todos los años hacía peregrinaciones. Fue una ciudad diseñada como un centro, como el Vaticano o como la Meca o Medina para los musulmanes. Fue Constantinopla. Allí se encontraba el nombre, donde están los libros, la biblioteca más grande del mundo. Habían libros de todas partes del mundo y estatuas, decoraciones, edificios, todo diseñado para que la gente fuera allí, encontrara todos los símbolos religiosos de Roma. Y luego Constantino creó el primer concilio que se celebró en la historia de la iglesia, el concilio de Nicea. Nicea era una ciudad que se encontraba en Turquía, lo que hoy es Turquía. Y mira lo que hizo Constantino. Te estoy relatando brevemente, no voy a hablar de esto, pero para que entiendas por qué nos reunimos los domingos, el día del Señor, y la iglesia se reunía en el libro de los sellos todos los días, en el templo y por las casas. O sea, Constantino hizo un daño letal y tan extraordinario. Mi aplauso para Constantino. Fue tan tremendo, no aplauda, tan tremendo, lo estoy diciendo de manera irónica. El tipo fue tan genial, pastor, que en 2000 años seguimos caminando en el formato de Constantino. Entonces, cuando nosotros nos paramos a decir, vamos a volver a las casas, las iglesias evangélicas, bajo el modelo de Constantino, dicen, no, eso es una secta. Eso no es de Dios. Eso va a traer desorden. ¿Por qué? Porque Constantino fue espectacular para destruir el diseño de la iglesia. Imagínate, les pagaban sueldos a los obispos. Ellos crearon el clero, una jerarquía, una élite de pastores. Crearon el liderazgo piramidal. El pastor y sus obispos están aquí. Todos los demás son laicos. El laos. Lo que Juan escribe en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Éfeso. Tienes allí a los que enseñan la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. En 2 ocasiones, en las 7 cartas a las iglesias de Asia, menciona la doctrina de los nicolaitas y siempre dice, la cual yo aborrezco. Puede repetir conmigo, diga, debo aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y en qué consiste la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de los nicolaitas creó el clero y el laicado. Están los curas, los sacerdotes, el papa y toda esa onda, y los demás solo asisten a misa de vez en cuando, a la iglesia, ponen su santo trasero en la silla, dicen, para eso le pagamos al pastor, para que nos predique. Él nos predica, tenemos músicos que nos cantan y nosotros somos agentes pasivos.
no hacemos nada. O sea, de la primera fila hasta la última son inoperantes. Aquí hay un clero profesional. Eso fue el invento de Constantino. Todavía seguimos funcionando en el diseño de Constantino. Yo estoy molesto. Digo, ¿cómo un tipo tan perverso logró tener tanto éxito que se perpetuó por 20 siglos, amados? Entonces, cuando tú lees la Escritura y ves cómo vivía la iglesia antes de Constantino, cómo llenaron el mundo, gente del Espíritu, una iglesia orgánica, donde todos compartían una vida en común. Ahora la iglesia orgánica se convirtió en un departamento del Estado de Roma, financiado por Roma. Y Constantino, como todo político, vio que en la iglesia cristiana habían dos escuelas. Una escuela no creía en la deidad de Cristo. Cristo no era Dios, que Cristo había sido creado. Y la otra escuela creía en la deidad de Cristo. Los que negaban la deidad de Cristo eran los arrianos. Arrio fue un maestro de la escuela de Antioquía que negaba la deidad de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Vean esto. Constantino dijo, uy, esta es la mía. Voy a crear un concilio. Ahora, quiero mostrarte así cómo fue el concilio de Nicea. Todos los obispos, que eran más de 250 obispos del África, de Medio Oriente, de Europa, obispos que habían sido torturados por Constantino, por Roma. De hecho, dicen los historiadores, estos obispos, todos tenían miembros amputados, les faltaban dedos, a algunos les faltaban los ojos, otros estaban quemados. Todos habían sido torturados por el Evangelio de Cristo. Ahora, Constantino les envía una invitación imperial, lacrada por el César, como invitados VIP para el primer concilio de Nicea, el primer concilio de la iglesia. Hecho el concilio financiado, organizado, todo hecho por alguien que no se había convertido a Cristo, Constantino nunca fue cristiano. Cuando Constantino se está muriendo, él llamó a un obispo llamado Eusebio para que lo bautice en el lecho de muerte, porque nunca se convirtió a Cristo. ¿Cómo es posible que un tipo pagano que adora a Invictus pueda legislar asuntos doctrinales en la iglesia? No sé si le interesa un poquito la historia, pero tienes que saber por qué nosotros funcionamos de cierta forma que contradice el libro de los Hechos. Hay una historia detrás. Yo me considero, pastor, un tipo rebelde del sistema. Disidente, levante su mano, diga, nos declaramos disidentes de Constantino. Abraza a alguien, por favor, abrácelo, dígale, todavía hueles a Constantino, pero le estamos arruinando el negocio a Constantino. ¿Sabe qué hizo Constantino? No solo invitó a los obispos, sino que los trasladó en carruajes papales, imperiales, perdón, custodiados por guardias pretorianas, guardias romanas. Imagínate tú un tipo que le faltaba una pierna, pues se la habían cortado, le faltaban 2 dedos, torturado, quemado. Ahora viene en un carruaje imperial, con guardias romanos, invitado como un invitado VIP al primer concilio de Nicea que organizó el perverso Constantino. O sea, ellos dijeron, por fin nos llegó la bendición de Dios. Cada hombre tiene un precio. Llegaron los 200 y tantos obispos a Nicea en un auditorio
VIP de primer nivel. ¿Quién estaba sentado en la primera fila? El César de Roma, Constantino. Legislaron sobre el tema de la deidad de Cristo. Así que quiero que sepas que parte de la doctrina que nos ha llegado a nosotros a través de los siglos fue legislada en el Concilio de Nicea, financiado, organizado, toda la logística por el Imperio Romano encabezado por Constantino. Preciosa gente de Dios, si vamos a traer un cambio, no cosmético, sino estructural, diga conmigo, cambio estructural profundo. Si vamos a experimentar un cambio estructural profundo en la iglesia, necesitamos volver al diseño bíblico, al origen. Levante su mano al cielo, diga: estos días Dios nos está dando mucha luz sobre cómo Dios diseñó su iglesia orgánica. Vamos a trabajar. En México se necesita volver al origen. México está sumido en la idolatría, no solo católica, sino también evangélica, esclavo de tradiciones. El hecho de que usted crea algo, sinceramente, no lo convierte en verdad. Entonces, quiero hablar en los próximos minutos de la importancia de volver a los hogares, de volver a las aulas de las universidades, de volver a las cafeterías para juntarse con gente en horarios tal vez laborales, los tiempos libres. Nosotros estamos trabajando con futbolistas y ellos tienen lo que se llama hotel iglesia, camarín iglesia, avión iglesia, lobby iglesia. Han ganado muchísima gente. Que el oikos, que es la casa, fue la estrategia de Dios. Y el espíritu hospedador. La iglesia funcionó, creció, se multiplicó, porque había en el pueblo de Dios un espíritu hospedador. Dice la Escritura, el obispo debe ser hospedador. Vuelve un avivamiento de hospedaje para los hermanos que van a estar un par de horas en tu casa. Dije, tu casa. Amén. Mira a su vecino, dígale: devuélvele tu casa al dueño, a Jesús. ¿Están acá? Devuélvele tu casa a Jesús. Tenía mucha necesidad de contarles un poco de la historia de Constantino. Y quiero que nos metamos en el tema ya nuestro en este tiempo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 31. Ustedes no se enojan si yo tomo mate, ¿no? ¿No? Gracias, hermana Lucía. Lucía, ¿no? Amén. Yo la sigo usando. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, ¿cómo eran? Andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. De nuevo, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Quiero que anoten esto. Estamos equipados para ser pastores
de casas iglesias equipados para ser pastores altamente efectivos. Levante su mano, diga lo que resta del año 2026. Ustedes gritan así cuando juega el América, ¿no? El grito, el grito, el grito. ¡Ah! Bueno, de nuevo, otra oportunidad. Diga conmigo, estoy equipado ampliamente para ser un pastor de casa iglesia altamente eficaz. Muy bien. Número 1, anoten. Ya aquí nos vamos a meter a estudiar la palabra. Número 1, llenos del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Llenos del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Tu espíritu humano recreado. Amén. Cuando la Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, es verdad. ¿Qué parte de nosotros estaba muerto? El espíritu. El espíritu estaba muerto del mismo modo como un ciego tiene ojos, pero están muertos a los colores, a los paisajes, al rostro de su esposa, de sus hijos. No ve, aunque tiene ojos, sus ojos están muertos. Un sordo, aunque tiene oídos, sus oídos están muertos a las melodías, a las voces, a los cantos de los pajarillos. No escucha nada. Aunque tiene oídos, sus oídos estaban muertos. Antes de que tú nacieras del agua y del espíritu, tú tenías un espíritu. Siempre lo tuviste, pero estaba muerto. Y Dios te dio vida, estando muerto en delitos y en pecado. Tu espíritu ha revivido. Y ahora ese espíritu regenerado se ha convertido en la morada del Espíritu Santo. Diga conmigo, estoy lleno del Espíritu Santo en mi espíritu. ¿Crees? Lleno del Espíritu Santo en mi espíritu. Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde ellos estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Finalmente, Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo compara la llenura del Espíritu con la embriaguez. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se emborracharon? Pero hasta que no sabían ni dónde estaban parados, a ver. Y después no se acuerdan de nada, ¿no? Todos ponen cara de santitos. Pero algunos pasaban por el lado de la cocina y se inflamaban de tanto alcohol. Porque mientras más tú bebes vino, más estás bajo los efectos del vino. Cuando tú llegas a una fiesta y no has tomado nada, eres muy educado. Estás muy pendiente de lo que la gente opine de ti. Mides tus palabras. Hasta la primera copa. Y la segunda, a la tercera y la cuarta copa, tú estás arriba de la mesa bailando. Con la corbata aquí. ¡Vamos!
El alma de la fiesta. El vino te transformó. Toque el hombro de su vecino, dígale, cuando estás lleno del Espíritu, se te van los miedos, los complejos. ¿Sí o no? Mueva su mano, diga, estoy lleno del Espíritu Santo para ser un pastor eficaz de Casa Iglesia. Dale un aplauso a él. Lleno. Antes de la llenura del Espíritu, los apóstoles eran cobardes. Negaron al Señor, tú sabes, se escondieron como niños asustados. Después del bautismo del Espíritu Santo, Pedro decía, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así tengamos que morir, no importa, lo consideramos un honor. Nos matan, es como una graduación, es un honor sufrir por Cristo. Eso es la diferencia, la llenura del Espíritu Santo. En el Viejo Pacto, en el Antiguo Testamento, David era un pastor de ovejas. Cuando Samuel derramó el cuerno de aceite sobre la cabeza de David, David fue transformado en otro hombre. Él fue un hombre natural con un poder sobrenatural. Él mató a un león sin tener nada en la mano, y mató a un oso sin tener nada en la mano, y mató a un gigante con una piedra. Mueva su mano, diga, soy una persona natural con una capacidad sobrenatural para hacer cosas. Los mayores milagros van a suceder en la casa, pastor, no acá. Van a suceder en las casas y en las calles donde tú estés. Van a suceder cosas extraordinarias. Yo confieso y declaro delante del Señor y sus ángeles que tú serás transformado en un obrador de milagros. Usted será la mujer milagrosa, el hombre milagroso. Levante su mano, diga, el Espíritu Santo no es un adorno, no es un elemento decorativo, es un arma para ganar la batalla de la fe. Número 2. Bien, anote. Estoy fortalecido con poder en el hombre interior. Estoy fortalecido con poder en el hombre interior. Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces Pablo nos divide en dos planos, el hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior es tu cuerpo junto con tu alma. Diga conmigo, intelecto, voluntad y emociones. Son las tres facultades del alma. Intelecto, voluntad y emociones. Más el soma, el cuerpo, compone lo que Pablo llama el hombre exterior o el hombre de más afuera. El hombre interior es el espíritu, donde está la conciencia, conocimiento intuitivo y la comunión con Dios. Ese hombre interior, dice Pablo, está fortalecido. ¿Sabe por qué, amado? Porque tú tienes que entender cómo estamos hechos por dentro. A veces sabemos más de cómo está hecho el auto que manejamos que cómo estamos hechos nosotros por dentro. Nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero ¿cómo estamos hechos por dentro? Cuando a usted se le echó a perder el televisor de su casa,
Usted le pega a ver si anda, lo enchufa, pero murió el televisor. Por fuera está intacto, la carcasa, la pantalla, pero algo se rompió por dentro. Y eso es muy complejo. Entonces nosotros por dentro somos complejos, muy complejos. Por eso Pablo dice que estamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Porque como dije el otro día, el alma es reactiva. ¿Qué significa eso? El alma reacciona frente a los ambientes. Si, por ejemplo, a usted le llega una noticia triste, su alma se entristece. Pero si le dan una buena noticia, su alma se alegra. ¿O no? Si mi esposa me llama, me dice, mi amor, te extraño y te amo. Oh, mi alma queda pegada en el cielo, en el tercer cielo. Pero si me llama y me regaña, ¿te tomaste los remedios? Mi alma como que se embronca, ¿viste? Se entristece. ¿Me captan? Ok. Ponga su mano aquí y diga, tengo tremendos rollos con mi alma. Es reactiva. Si alguien viene y te dice a ti, mujer, te ves muy joven, estás más delgada. O si te dice, está más gordito, ¿eh? Pasaste de M a L, a XL. Tu alma se embronca, se enoja. Y ella no se ha visto en el espejo. Está más gorda que yo. Para darle el abrazo de Año Nuevo hay que empezar en septiembre. Entonces empezamos. Eso para que despierten. Es como, qué vulnerable que somos en el alma. Me contó un amigo una cosa divertida porque la esposa le preguntó al marido, mi amor, ¿de verdad tú me amas? Llevamos 10 años casados, pero quiero saber si realmente me amas. Te amo. Dímelo en el oído derecho. Yo, ¿cómo? ¿Que no escuchan? No, pero quiero sentirlo aquí. Te amo. Ahora dímelo en el oído izquierdo. Uy, voy a tener que dar toda la vuelta, dice. ¿Qué dice? Te borra. Bueno, dejémoslo ahí. Amado, o sea, cuando tú, tu alma reacciona. ¿Eh? ¿Sabe que a mi esposa, lo que hay que hacer para que estén despiertos, a mi esposa le gustan las flores, mucho. Entonces yo cada semana le llevo flores. Porque ahí hay cerca un mall grande y hay una florería. Y yo voy, a ella le gustan los girasoles. ¿Cómo se llaman aquí? Girasoles? Yo le llevo girasoles, le llevo un ramo de distintas flores y sé que eso la pone muy feliz. Siempre estoy reafirmando en ella que está hermosa, que está cada día mejor como el vino. A ver. Ustedes saben que las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Son más longevas. Probado. Así que, señora, usted va a sepultar a su marido, ¿verdad? Y tiene al negro al lado, dígale, me va a tocar enterrarte. Pero hace poco se descubrió por qué las mujeres viven más. Las mujeres viven más porque las mujeres no tienen esposa.
Alábale. Bueno, pasado este momento de folgorio, el alma es reactiva. Todos los días nosotros saltamos de un estado emocional al otro en cosa de minutos. Depende de la tele y la noche, no sé dónde vamos a ir a parar. Ahora el ahora y la guerra de allá de Irán. Subió el petróleo. O sea, todo es reactivo, ¿no? Reacciona, el alma es muy vulnerable. El espíritu no. El espíritu es proactivo. El espíritu no necesita que nada suceda a su alrededor para estar feliz. Por eso Pablo podía cantar en una prisión romana después que lo habían golpeado, porque Pablo era un hombre del espíritu. Gracias por su alegría. Levante su mano. Levante su mano y diga, ni lo alto, ni lo profundo, ni el más allá, ni el más acá, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es espíritu. Una persona espiritual puede llegar a la casa iglesia, y a mí me tocó muchas veces llegar a una casa iglesia y solo estaba la hermana o el hermano dueño de casa. Teníamos 10 o 12 personas, ninguno llegó y tú dices, wow, y el alma se entristece, pero el espíritu dice, no, 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 donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Levante su mano, diga, el espíritu no es afectado por el ambiente, lo produce. ¿Ven? Levante su mano, diga, tengo que transicionar del alma al espíritu. Número 3, el disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo. Disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo. Recuerda que el número 1 era nuestro espíritu recreado, lleno del Espíritu Santo. 2, estamos fortalecidos hasta las muelas en el hombre interior, en el espíritu. Número 3, disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa inescrutable? Que no se puede averiguar totalmente. Sospechamos que Dios es infinitamente rico, pero no sabemos la inmensidad de su riqueza. Levante su mano al cielo, diga, estoy enriquecido. No con esa voz de pobre. Vamos a hablar como que fuéramos millonarios. Diga conmigo, estoy enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amado, mientras más riqueza tenga una persona, más puede ayudar. Por eso usted va a ir a una casa iglesia portando las inescrutables riquezas de Cristo. La mejor manera de ayudar a los pobres es no siendo uno de ellos. Profundo. La mejor manera de ayudar a los pobres es no siendo otro pobre más, siendo ricos. Nosotros tuvimos una catástrofe el año pasado, hijo,
el incendio en Viña del Mar. Se quemaron como 2000 casas. Fue terrible mirar desde un dron cómo quedó todo ese sector. Era como la explosión de una bomba nuclear. El gobierno es lento para resolver temas. El municipio. Pero un señor llamado Farcas, Leonardo Farcas, un multimillonario, dueño de minas de hierro, y bueno, un hombre rico, es muy joven, judío, donó 100 casas. No solo la reconstrucción total de las casas, sino también todo el amoblado, refrigeradores, todo, microondas, completo, con las llaves en la mano. Nos tocó ayudar y servir en eso y ver cómo se entregaban las casas y la gente lloraba. Cuando tú vas a una casa iglesia, tú eres portador, tú eres millonario. Tú eres portador de las inescrutables riquezas de Cristo. Y tú estás tan lleno de gozo. A lo mejor tienes $1 en tu cartera, pero tienes las inescrutables riquezas de Cristo. Estás tan lleno de palabras, tan lleno de alegría. Estás tan fortalecido en el Señor que tú puedes levantar al caído, dar a los que están, a los pobres que están en tristeza, en luto, en deudas. Ahora, ¿te has dado cuenta que un enamorado, una persona enamorada, ¿cuántos se han enamorado alguna vez? Todos. Levanten la mano todos los que se han enamorado alguna vez. Yo cuando conocí a Ana María, siempre digo, me enfermé de amor. En serio. No comía, no dormía, el amor me consumía. Fue tan terrible y tan letal ese enamoramiento que a los 3 meses me casé con ella. Sí, no teníamos nada, pero yo ya no concebía la vida sin ella. Fue una cosa, fue un dardo que me traspasó, inexplicable. Ahora, estaba tan enamorado que yo a todo el mundo le contaba, le comentaba de cómo ella era y la gente que no la conocía, por mi relato la conocía. Porque mientras más tú ames a alguien, más disfrutas hablar de ella. Mientras más disfrutes a Cristo, más hablarás de Él a los perdidos. Levante su mano, por favor, diga, dígalo, quiero estar locamente enamorado de Cristo. Amarlo más que mi propia vida. Están acá. Contarle a todo el mundo. Amamos tanto a Cristo porque Él nos amó primero, ¿verdad? Es decir, cuando tú estás cautivado por algo, tú quieres estar con gente que quiera hablar del tema. ¿Quieres que mis ojos brillen? Háblame de Cristo. Es lo último que hay en mi mente cuando me voy a dormir. Lo primero que está en mi mente cuando me despierto en la mañana. Es lo que disfruto hablar. Es aquello que yo quisiera estar comentando con gente. Hay ambientes que me sofocan, me aburren, porque Cristo no está siendo exaltado. Hay ambientes donde yo quisiera quedarme a vivir, porque toda esa gente ama al Cristo que yo amo. Compartimos la palabra, crecemos juntos. Mientras más disfrutes de Cristo, más hablarás de Él a los demás. Mire a su vecino, míralo, dígale, busca a alguien. Vamos, dígale, por favor, profetízale, dile, busca a alguien y cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti. Amén. Busca a alguien y cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti.
el disfrute de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe lo bueno de esto? Es que tú puedes disfrutar mientras padeces. Esto es raro. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. Pastor, ¿qué le parece? Ahora me gozo en lo que padezco. Porque la mente natural, o tú padeces o te gozas. Pero Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hace muchos años atrás, yo leí un libro que está gratis en internet, se llama Torturados por Cristo, de Richard Foreman. Él estuvo detrás de la cortina de hierro en Rumanía. Él y su esposa estuvieron por años en una cárcel donde los torturaban. Y yo lo conocí personalmente porque él contó el testimonio en una de las iglesias de mi ciudad. Y yo tenía unos 15 años y él se descubrió su tórax y mostró sus espaldas y cómo lo clavaban del cuerpo, torturado por Cristo. Y él dijo esto que a mí nunca se me olvidó. Dice, nosotros estábamos felices sufriendo por él. Los policías eran felices golpeándonos. Escuchen esto. Los policías eran felices golpeándonos. Y nosotros éramos felices siendo golpeados por Cristo. Así que era una cárcel feliz. Entonces, Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. Porque todos nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando a ti te rechazan, no te sientas mal. Es Cristo rechazado. Y está siendo uno con Él en el rechazo. Amén. Todavía no hemos sufrido, ¿no? A la sangre, como dice Pablo. Pero puede llegar el momento. ¿Están listos para ser torturados por Cristo? Golpeados, padecer por Él con gozo. Porque, ¿cómo tú explicas que Pablo, después que fue azotado en Filipos, se puso a cantar con Silas? Imagínate, quiero solo graficarte esto. Una cárcel romana, una mazmorra, ¿no? Dice que olía mal porque no habían baños, se defecaban ahí mismo. Orinados, la feca ahí, el olor nauseabundo, las ratas. ¿Y eran los guardiacárceles? Eran veteranos de guerra del Imperio Romano que los mandaban a cuidar las cárceles. Tipos malos, malísimos. Por eso el carcelero de Filipo golpeó a Pablo como bombo en fiesta. Por todos lados, lo torturó. Y en esa condición, que yo creo que nosotros, nuestra mentalidad latina, estaríamos diciendo, ¿y dónde está el pastor? Nadie se acuerda de mí. Pero Pablo no estaba en esa onda. Pablo y Silas se pusieron a cantar. Yo me imagino a Pablo diciéndole a Silas, Silas, mira, hola, hay buena acústica acá. ¿Por qué no cantas uno de tus viejos himnos griegos? Y se pusieron a cantar después que los habían golpeado. Y dice que los presos a medianoche los oían. De eso estamos hablando. Si tú tienes que pagar el lunes $100, tú no tienes ningún problema. Ven, levante su mano, diga, yo no tengo ningún problema. Si yo comparo, pastor, sinceramente siempre lo digo, si yo comparo mi sufrimiento con los de Pablo, Dios mío, es un paseo junto al mar, comparado con el sufrimiento de Pablo. Ahora, ¿cómo él pudo cantar con gozo? Y fue tan ungido lo que cantaron que se cayó la cárcel, se derrumbaron las paredes, vino un terremoto, todo al suelo. Y esa noche el carcelero se bautizó
De eso estamos hablando. Viene un nivel de revelación a las casas, iglesias, a tu vida. Levante su mano al cielo. Yo a veces espero que algún loco esté escuchando esto y que lo crea y lo ponga en práctica, y México tendrá esperanza de cambio. Levante su mano, diga: donde yo vaya, llevo las inescrutables riquezas de Cristo. Wow, poderoso. Número 4 y último. Hablamos Cristo. No hablamos de Cristo, pero sí hablamos Cristo. Hablamos Cristo. ¿Entiende? Primera de Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo. No dice predicamos acerca de Cristo. Predicamos a Cristo. Retengan eso. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Hechos, capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amados, nosotros no predicamos acerca de Cristo, pero sí traemos a Cristo a los lugares de necesidad. Él es el verbo. Él es la palabra. Él es la palabra encarnada. No es posible separar la palabra de Cristo. Y quiero que aprendan esto, porque esto es vital. O sea, nosotros no vamos a la casa iglesia a dar el tema de los 4 puntos mientras la gente se te duerme. Nosotros traemos a Cristo en nuestro hablar. Amén. Hablamos Cristo. Por eso Pablo, cuando escribe los Romanos, cita un pasaje de Moisés en el desierto. Él dijo: no digas en tu corazón que él subirá al cielo. Eso es para traer a Cristo abajo. ¿O quién descenderá al abismo? Eso es para traer a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, es Cristo. Él es el verbo. Cerca de ti está Cristo, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Se da cuenta? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiero llevarlos al Evangelio de Juan. Si quiere cotejarlo ahí, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. ¿Dice eso tu Biblia? En el principio era el verbo. Ahí lo tienen en la pantalla. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero que vean la construcción gramatical del verso 1. En el principio era el verbo. En el principio. ¿Se da cuenta que Génesis 1:1 también comienza con la frase en el principio creó Dios? ¿Cuál es la diferencia entre el principio de Génesis y en el principio de Juan? El principio de Génesis es el principio del cronos, del tiempo creado, donde Dios está creando, el tiempo calendario.
Por eso fue la tarde y la mañana un día, tiempo medible. Pero el principio de Juan es el principio antes del cronos, antes del antes. Es la eternidad pasada sin principio. Así que el principio de Juan 1:1 es antes del principio de Génesis 1. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo estaba con Dios. Y era Dios. Y ahí se nos queman los fusibles. Porque ¿cómo puede estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo? A mí me llevó meses. Y cada vez que recuerdo esto, mi corazón empequeñece por la grandiosidad de esto. Voy a poner un ejemplo. A ver, yo estoy en México, mi esposa está en Chile, entonces yo le mando un WhatsApp amoroso, con el marido amoroso, le pongo corazoncitos y otras cositas. ¿Qué recibe ella? El WhatsApp. No me recibe a mí, porque yo estoy acá. Yo no soy el WhatsApp. El WhatsApp le llegó a ella, pero yo sigo estando acá. Con Cristo no pasa eso, porque Él es el WhatsApp y la persona al mismo tiempo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que quiero decir es que Dios habla Cristo. Cristo es el idioma del Padre. Él es la palabra. Entonces, cuando usted habla, por eso Moisés decía, no digas que Él subirá al cielo o descenderá al abismo, sino que Él está en tu boca y en tu corazón. Abres tu boca y ¿quién fluye a través de ti? Cristo. Levante su mano, diga, yo no voy a la casa iglesia a hablar de Cristo. Yo llevo a Cristo en el hablar. Llevo a Cristo en el confesar. Amén. Y hay otro pasaje, pastor. Termino con él. ¿Están cansados? Muy bien. No me den cuerda porque vamos a hacer vigilia. El pastor me hace bromas. Su pastor a mí me hace bullying. Me dice que soy un futbolista de alta competición. Te amo, pastor. A pesar de cómo eres. Está bueno este mate. Amado, el libro de Hebreos, capítulo 2, dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Ven? Repita conmigo, diga, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Amén. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Eso está hablando de Cristo. Cristo dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, el nombre del Padre, y en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo es que Cristo alaba en medio de nosotros? O sea, cuando nos juntamos ahora mismo acá, estamos aquí y aquí está Cristo. No lo entendieron. Aquí está Él. Donde hay 2 o 3 congregados, firma Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Sacuda a su vecino y diga, más vale que no te duermas porque aquí está Él. El Cristo corporativo. Amén. ¿Somos su cuerpo o no? Claro. Entonces somos su expresión. Y esto es muy importante porque esto es lo que sucede en la casa iglesia.
Y tú tienes que saber que tú no vas a dar un estudio bíblico. Tú vas a llevar a Cristo a través de el logos, la palabra, porque la palabra y Cristo son lo mismo. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué vino? La palabra. Él fue la palabra y el predicador de la palabra al mismo tiempo. Es un misterio. Y ahora Él mora en ti, entonces tú abres tu boca y fluye Cristo verbalizado en español para la gente. Eso es muy importante. Entonces, volvamos a Hebreos. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo alaba Cristo en medio de la congregación? Porque nosotros somos su cuerpo. Él alaba en tu alabar. Él canta en tu cantar. Él ora en tu orar. Levante sus manos al cielo, diga, soy la expresión de Cristo en los ambientes. Amén. Como Él mora en mí, entonces cuando yo canto, Él canta en mi cantar. Cuando yo oro, Él ora en mi orar. Cuando yo bendigo, Él bendice en mi bendecir. Porque Cristo y yo somos uno. Impresionante. Por eso, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, cuando le escribe a las 7 iglesias de Asia, Juan dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero al final del Apocalipsis, dice Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dice, ven. Ya no es el Espíritu hablando a la iglesia, es el Espíritu hablando con la iglesia. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que quiera tome del agua gratuitamente. Aleluya. Amén. Y por eso Pablo dice, digo yo, no el Señor. Y yo también tengo el Espíritu del Señor. O sea, cuando Pablo hablaba, él entendía que si él hablaba, Dios estaba hablando. Y si él callaba, Dios callaba. Que el hablar de Pablo era el hablar de Dios. Porque Pablo y el Señor llegaron a ser uno en espíritu. Tiene que llegar el momento que tú seas uno con Cristo en el hablar. Cuando tú hablas, todas las cosas van a suceder. Levante su mano al cielo y aquí nos metemos en algo súper poderoso. Cuando tú llegues a una casa iglesia y la gente abre la puerta, le abrió la puerta a Jesús. Aquí llegó Jesús en un Uber, que eres tú. Levante su mano y diga, soy el Uber de Jesús. Amén. Okay. Entonces, pero que es verdad. ¿Sabe lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, cuando habla del tesoro en el vaso de barro? Pablo dice, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. O sea, que la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo viajan en ti a los lugares de necesidad. El Señor no puede ir a un lugar donde tú no estás dispuesto a ir porque tú eres el cuerpo de Él. Amén. Entonces van a pasar cosas impresionantes en las casas e iglesias. ¿Por qué? Porque no te abrieron la puerta a ti, sino al Señor que mora en ti. Eso hace toda la diferencia del mundo. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie. Yo no sé si pueden venir todos acá. Yo quiero orar por ustedes. Pueden venir todos aquí adelante.
No corra. Póngase por aquí, que no quede nadie. Vamos a terminar este día con una oración poderosa. Pastora, pastor, ni una lágrima que ustedes han derramado quedará sin fruto. Conozco parte de la historia de esta iglesia, cómo Dios nos conectó sobrenaturalmente. Estoy aquí en respuesta a una agenda de Dios. Creo que esta escuela de casas iglesias es solo una semilla que va a producir un gran árbol. Vendrán otras generaciones si el Señor demora su venida. Llegará mucha gente. Ustedes son parte del grupo iniciador, pioneros de esto. Estamos haciendo historia en el reino. ¿Lo crees? Dice que nosotros, como embarazamos de Cristo, damos a luz. Y este es un tiempo de dar a luz. Dar a luz algo que siempre estuvo en el corazón del Padre. Él quiere darse a conocer a México, que México conozca una iglesia orgánica, donde cada miembro esté unido por coyunturas, ligamentos. Cada miembro se nutra y experimentemos esta vida orgánica. El mensaje tiene que ser correr desde norte a sur, de este a oeste de México. Pero no va a ser de un día para otro. Va a ser en la medida que crezcamos en el entendimiento pleno lo que Dios ha hecho por su propósito eterno. ¿Amén? Puedes tomar la mano de tu vecino, por favor. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En ese nombre nos hemos reunido estos días y nos volveremos a reunir mañana para seguir en este incremento del conocimiento pleno de ti, para salir de la ignorancia y ver cada vez con mayor claridad tu diseño, tu plan. Queremos correr los riesgos de ser una iglesia que funcione en tu diseño y no en el de Constantino, Señor. Oramos para que todo vestigio de condicionamiento humano en la historia pasada, los primeros siglos, sea erradicado de nuestras vidas, Señor. Si es verdad lo que tú dices en tu palabra, si es verdad que tú eres un Dios que no mientes, lo que tú dijiste funcionará. Funcionará poderosamente, Señor. Morimos al éxito humano, morimos al nombre, a la fama, al prestigio. Solo queremos lo tuyo. Revélate a nosotros, Padre. Gracias por este día que ha sido largo, pero altamente provechoso. Yo bendigo a cada hermano y oro para que esa semilla de multiplicación que tú has puesto en cada uno de ellos se manifieste los próximos meses y años. Que uno sea 1000 y 1000 sean 1.000.000, Señor. Gracias, papá, gracias. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén.